Buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Oiga, familia, pues yo espero que ustedes, como cada semana, estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Y sí, si usted me está escuchando, sabe que son las 3:10 de la tarde, momento en el que les saludo como cada semana el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Oiga, familia, yo espero que ya usted tenga su cafecito listo, porque usted sabe que a esta hora ese cafecito con la buena conversación que tenemos con los invitados que nos acompañan cada semana, mira, eso es un sí o sí, eso es un sí o sí. Aquí va el spoiler, aquí va el adelanto. Hoy tenemos un programa, un tema que yo estoy seguro que les va a interesar muchísimo, sobre todo, si usted apoya, acompaña a una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Pero eso es lo único que le voy a decir al momento. Es más, le añado algo. Tal vez si tiene que ver con dificultades en el habla, en el lenguaje, bueno, por hasta ahí. ¿Está bien? Hoy vamos a estar conversando con una invitada para, mira, que usted aprenda, como siempre, qué se puede hacer desde el hogar. Pero antes de eso, familia, usted sabe que tengo que saludar a todas aquellas personas, mira, que se van integrando semana tras semana a lo que es, mire, pues el cuidado, el apoyo, la atención de un familiar que tiene dependencias. Así que sepa que aquí en Somos Cuidadores, pues tiene, mira, información al día con recomendaciones para que, mira, la pueda seguir paso a paso y que su día a día sea uno más llevadero, porque sabemos que la tarea de por sí misma es complicada muchas veces porque ustedes tienen muchísimos roles, así que nuestro compromiso con ustedes es darle, mira, información al día de temas como cuáles. Escuche esto, temas como cuáles usted va a conseguir. Cuidado en el hogar, autosuplementación, demencias, Alzheimer, estimulación cognitiva, aspectos legales que debe conocer. Así que si usted quiere saber acerca de las herencias, las tutelas, los poderes, etcétera, va a encontrar información aquí. ¿Y sabe cómo la va a encontrar al momento? ¿Por qué? Porque todo nuestro contenido está disponible para usted 24/7 en las plataformas de la Pontificia Universidad de Puerto Rico, tanto en la página, en el canal, debo decir, el canal de Huellas del Futuro, entrando a YouTube. Usted, mira, cuando entra a YouTube, escribe Somos Cuidadores. Ahí le va a salir todos los programas. Mire, son ciento y pico para allá. No recuerdo ya ni cuántos son. Imagínense, ya estamos corriendo nuestro cuarto año gracias al apoyo de ustedes y de la universidad que nos ha acompañado, ¿verdad? Nos ha permitido el poder estar con ustedes semana tras semana. Así que usted tiene esos programas disponibles para usted. Recuerde que si a usted le gusta verlo, debo decir, escucharlo en formato de podcast mientras conduce, mientras está haciendo alguna tarea en el hogar o mientras todavía tal vez está en el trabajo, pues también están disponibles en Spotify o en las plataformas de audio bajo el mismo nombre. Somos Cuidadores. Ahí solamente yo le voy a dar una tarea adicional, familia, solamente una, y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted conoce a alguien que se puede beneficiar, si usted conoce a algún compañero de trabajo, amigo, familiar que está pasándolo un poco difícil o que puede mejorar la labor que hace o sentirse más en confianza, más seguro con las recomendaciones, pues mire, usted identifica los temas y hágale un playlist y mira, se lo envíe por mensaje, por WhatsApp, por DM, por email, por donde, mire, no importa. Busca la forma y compártaselo para que pueda, mira, beneficiarse. Y eso incluye a nuestra familia extendida de donde, exactamente, de Latinoamérica y el Caribe, que ustedes saben que nos acompañan, nos siguen a través de las plataformas digitales desde México, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina, bueno, hasta de Italia. Así que saben que para nosotros es un honor y un placer, ¿verdad?, que nos acompañen. Siempre acogemos con gusto sus comentarios, recomendaciones. Así que fuerte abrazo. Y hablando de recomendaciones, no olvide que las formaciones que tenemos, los cursos, los tutoriales y los videotutoriales, perdón, y las masterclass, se me pasó la palabra, las masterclasses siguen disponibles, las que tenemos sí con España, con Supercuidadores. Recuerde que usted entre a la página de la universidad www.pucpr.edu y tan pronto acceda, ahí va a encontrar un botón que dice Nuevas Formaciones para Cuidadores y ahí va a encontrar, mire, esos temas ya están montados. O sea que usted, mire, puede escoger el curso, pero si usted quiere escoger los temas
que le gusta, también lo va a poder hacer. Importante, recuerda utilizar el código al final del proceso para que con el código de la Escuela para Cuidadores pueda tener descuentos adicionales, familia. ¿Está bien? Como parte del compromiso de responsabilidad social que tiene la Pontificia Universidad Católica con todos ustedes. Y esto incluye a Latinoamérica completa, ¿está bien? Pero bueno, familia, como les mencioné, hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente usted no lo piensa a menos que le pase. Cuando hablamos de cuidar, apoyar a una persona, pocas veces pensamos en situaciones como la que les voy de las que vamos a conversar en el día de hoy. Por eso pasan, como son temas que pasan bajo el radar de primer momento, pero puede cambiar por completo la vida cotidiana o la vida donde ya uno está de alguna manera acostumbrado a lidiar, ¿verdad? O a ajustarse. Y tiene que ver cuando se afecta el habla y el lenguaje después de un accidente cerebrovascular. Puede ser por otras razones, pero ¿verdad? Vamos a utilizar como punta de lanza el que le mencioné. Cuando esto ocurre, no solo se ve comprometida la movilidad o la memoria. En muchos casos las personas enfrentan dificultades para comunicarse, pero comunicar que lo que piensan, a veces no pueden comprender lo que otros dicen o las personas no comprenden lo que dicen y eso es frustrante, es doloroso y para muchos de los mismos cuidadores lo sienten como una carga adicional, ¿verdad? No digo de la manera mala, sino como que algo más con lo que hay que lidiar. Pero también a ese adulto mayor o a esa persona que ha pasado el evento, pues sin duda le trae también emociones y dificultades. Así que para ayudarnos a entender lo que pasa en este proceso, hoy tenemos como invitada a la patóloga del habla, Jacqueline Torres Borrero. Ya ustedes la ven aquí en pantalla. Así que Jacqueline, bienvenida aquí a Somos Cuidadores. Y Jacqueline tiene en el campo que vamos a discutir hoy sobre 15 años de experiencia. Así que gracias por aceptar acompañarnos aquí en Somos Cuidadores. Gracias, Ángel. Pues Jacqueline, hablando precisamente de esto que mencionamos, ¿verdad? De cómo esto puede cambiar la vida. Sin duda la vida del que cuida, del que lo vive, y yo me imagino que las personas jamás pensarían, ahora yo también me va a tocar lidiar con la dificultad del lenguaje. O sea, que a veces si es difícil que me lo diga, ahora tal vez no se puede comunicar y todo esto. Así que un poco para que las personas comprendan, me gustaría un poco tal vez comenzar que les diga brevemente qué hace la profesión, ¿verdad? Para tal vez comenzar también por ahí. Pero cuando ocurre un accidente cerebrovascular, ¿qué puede afectar esto en el habla y el lenguaje? Porque sé que también vamos a hablar de la afasia, así que un poco como adelanto, ¿qué parte del lenguaje, del habla se afecta y demás? Que cuando sucede un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Es debido a lo que es una obstrucción o quizás una ruptura de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Esto puede estar relacionado a lo que es el habla el área del lenguaje y específicamente quizás afectar el hemisferio izquierdo, que está en muchas personas quizás relacionado a lo que son las destrezas de hablar, entender, leer y escribir. Eh, Hay unas afasias, ¿verdad?, que se pueden quizás generar luego, que viene siendo lo que es Broca, producción del habla, y lo que es Wernicke, compresión del lenguaje. Hablaste de las afasias, pero antes de entrar ahí, las personas tal vez se pueden preguntar si el tema de las afasias es algo que va a pasar sí o sí o es algo que podría pasar. Dentro de lo que has visto en el campo, las personas deben hacerse la idea de que, mira, si la persona tiene un accidente, es muy probable que presente una afasia. La mayoría de las veces puede ser probable, ¿verdad?, dependiendo del daño, donde, ¿verdad?, vaya a ser. Sabemos que cuando es un accidente cerebrovascular, ¿verdad?, puede ser tanto a la parte superior o la parte inferior, y dependiendo dónde sea el daño, es donde va a ser la afasia. Son varias afasias, ¿verdad? Las que son quizás más comunes, como mencioné anteriormente, lo que es Broca, que es producción del habla, y lo que es Wernicke, que es la producción del lenguaje. Oiga, familia, no pretendemos que
esto no es una clase de fisiología o de psicofisiología, así ¿verdad? Un poco lo que queremos es que tenga una idea y que cuando escuche, ¿verdad? Estas palabras, o algunos tal vez ya la han escuchado, Jacqueline, en alguna cita y demás, pero cuando a veces la persona intenta hablar, pero dice palabras sin sentido o no entiende las instrucciones, esto puede ser una señal de que alguna de estas áreas que mencionaste se está viendo afectada y por eso el impacto en el lenguaje. Definitivamente, ¿verdad? Y es importante poder quizás hacer la diferenciación, ¿verdad? En cuando es Broca y cuando es Wernicke. Cuando hablamos Broca, hablamos de la producción del habla, y cuando estamos hablando Wernicke es la comprensión, que no pueden lo que es comprender el lenguaje. Cuando mencionas producción del habla, es que la persona se le hace difícil identificar palabras o escoger la palabra como para que las personas puedan comprender tal vez en un ejemplo. Bueno, cuando hablamos lo que es, ¿verdad? Broca, me gustaría primero antes quizás explicar un poquito lo que es Wernicke. Sabemos que cuando estamos en lo que es la comunicación, ¿verdad? Wernicke se trata de lo que es la comprensión, primero llega ese mensaje y luego entonces es la planificación, ¿verdad? Y cuando vamos a hacer esa producción, comprendemos y luego vamos a quizás a esa producción de habla. Cuando hay una dificultad en Wernicke, como comenté, pues entonces es esa falta de comprensión, no entiendo el mensaje, y ¿verdad? No voy a entender lo que me están diciendo, vamos a decirlo así. Ya cuando es Broca, yo tengo la dificultad para poder expresar lo que realmente pues, quiero hablar. También es bien importante, ¿verdad? Y quiero mencionar que está, ¿verdad? Cuando es Broca, también hay lo que es disartria, que también es una afección, ¿verdad? Que puede dar lo que un accidente cerebrovascular, y entonces ya es otra área que es lo que son las partes quizás, ¿verdad? El mecanismo oral, que estamos hablando lo que es lengua, mejilla, labios, ¿verdad? Que entonces es una incoordinación. Ya Broca mayormente viene siendo en esa producción, como ese planeamiento motor. Ok. Es que me has mencionado un par de cosas que me gustaría como que preguntar, pero tampoco, ¿verdad? Quiero bombardearte con preguntas. Así que me estoy contando porque realmente es un tema que es muy interesante y que no se suele hablar con los cuidadores. Y es que cuando mencionaste la parte de la comprensión, lo que me vino a la mente fue de que muchas veces se habla de la manera general en problemas de comunicación. Espera, desarrollo de problemas de comunicación. No se puede comunicar. Pero no es lo mismo necesariamente tener la dificultad para entonces articular la palabra a que tal vez no la articulo porque es que, como mencionaste, no comprendo el lenguaje o tal vez se me afectó el área en la boca, que es lo que me permite. Así que eso hace que haya una diferencia entre que sea un trastorno del habla y un trastorno del lenguaje. Sí, porque entonces cuando estamos hablando, ¿verdad? Que viene siendo lo que es la habla, estamos hablando de la forma, como yo me comunico. Ya cuando estamos hablando de lenguaje es lo que yo comprendo. Y esa mayormente viene siendo la diferenciación. Y entonces si venimos a dividirlo, ¿verdad? Entonces ahí sería Broca lo que es habla y Wernicke lo que es lenguaje. ¿Cuál de las dos, dentro de lo que has visto, has leído, ¿verdad? Y en el proceso que has estudiado y la experiencia, cuál de las dos has visto que se suele afectar principalmente? ¿O no predomina una sobre la otra? Bueno, cuando hablamos de ellas, las más, ¿verdad? Las más comunes son ambas. Sí, ¿verdad? Cabe señalar que hay otras afasias, ¿verdad? Como Ujú. la de conducción, está la global, pero creo que necesitaríamos más que, ¿verdad? Un programa quizás para poderte hablar de todas con exactitud. Pero las que mayormente, ¿verdad? Y son más frecuentes, vienen siendo Broca y Wernicke. U- Una de las dudas que teníamos era, ¿verdad? Cuando estábamos en el proceso de que conversábamos acerca de tocar el tema en el programa, porque pues, y de hecho familia, vamos a hablar acerca de qué ejercicios o qué actividades se pueden hacer en el hogar para de alguna manera estimular, ¿verdad? Y trabajar todo esto.
pero era que algunos pacientes, y tiene que ver con el tema de la afasia, de lo que nos mencionaste ahora, los tipos de afasias que existen, Jacqueline, y es que algunos de estas personas pueden entender, pero no hablar, mientras que otros, como mencionaste, pueden hablar con fluidez, pero no se le entiende nada. Y una de las cosas, me imagino ¿verdad? Que esto es parte de cómo lo clasifican, como tú mencionaste, pero abriendo un poco el paréntesis en cuanto al tema de lo que puede implicar a cómo se ve, porque a veces las personas cuando están hablando fluidamente, de manera fluida, pero no se le entiende nada, piensan, adiós, espérate, mira, y ahora tiene una condición de salud mental o esto afectó la parte de salud mental y mira, ya con esto que tú nos estás mencionando es como que, mira, no necesariamente, posiblemente hay que hacerle tal vez algún tipo de avalúo, ¿verdad? Para este proceso y ahí es donde entiendo que entra magistralmente, crucialmente o tomando protagonismo el rol del patólogo del habla. Sí, es bien interesante como mencionas, porque si en las afasias, ¿verdad? Hay unas que afectan lo que es la fluidez y hay otras que no, ¿verdad? Si específicamente hablamos de Broca y Wernicke, lo que es Broca afecta lo que es la fluidez del habla, ¿verdad? Quizás dejándonos llevar en lo que expliqué ya anteriormente, que afecta lo que es el habla, ¿verdad? El área de la forma. Ya Wernicke, que viene siendo comprensión, pues tiene un habla fluida, pero no tiene comprensión, ¿verdad? Que quizás puede pasar un poquito desapercibida en el sentido de que ese paciente, ¿verdad? O persona, individuo, va a hablar de manera fluida, pero sí van a haber algunas señales en la comprensión que no va a poder comprender el mensaje, ¿verdad? De manera adecuada. Y otra de las cosas que pienso en los contextos de cuidado, ¿verdad? Del día a día del cuidador, es el hecho de que si tiene una persona que ya tiene una condición, por ejemplo, que tal vez está comenzando, tiene demencia, tiene Alzheimer, tal vez en una etapa temprana, no necesariamente ¿verdad? Avanzado, o ¿verdad? Tiene otras condiciones, pues posiblemente puede empezar a levantar banderas. Si de hecho, esto me parece interesante, hasta qué punto se puede afectar algunas estructuras que se dé eso que mencionaste y que de momento un familiar haya pasado tal vez 2 semanas en ir a visitar a ese adulto mayor y cuando llegue se empieza a dar cuenta de estas conversaciones y puede empezar a pensar que mira, ¿verdad? Empezar a poner diagnósticos como hacen muchos, ¿verdad? Basado en lo, pues, en lo popular. Y no necesariamente. Yo creo que esto que has descrito nos permitirá eso. En el próximo segmento me gustaría que podamos hablar detalladamente sobre, pues eso lo voy a dejar para el próximo segmento, cómo es el proceso de rehabilitación cuando una persona tiene una fase. Yo creo que eso sería algo muy chévere. También, ¿cuándo es mejor comenzar estos procesos de terapia? Porque sabemos que todo tiene un proceso, así que si tan pronto sucede o hay que esperar un tiempo o hay que esperar que el médico diga, mira, sí, ya pueden comenzar, pero todo eso me gustaría que lo hablemos a regresar de la pausa. ¿Qué te parece? Me parece sí. Súper, súper. Pues bueno, familia de Católica Radio, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores, hoy hablando acerca de lo que es, mira, el habla y el lenguaje en adultos mayores y cómo cuando se afecta, qué podemos hacer. Pero familia, recuerde esto, si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, es sencillo lo que tiene que hacer y es enviarnos un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros, mire, con mucho gusto, le enviamos información, le respondemos su pregunta o hacemos como hoy, traemos una invitada para que se la responda aquí con ustedes. Mira, y usted, mira, puede tomar nota para que así la comparta y mejore su proceso. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a una pausa, pero regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población, pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico,
te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Oiga, familia, si usted me acaba de escuchar, sepa que se perdió el primer segmento. Eso quiere decir que probablemente usted, mira, se acaba de montar en su vehículo, salió de una cita médica o de momento, mira, así como que se acuerda de que hoy es jueves y cuando ve el reloj, pues mire, no se preocupe. Recuerde que nuestro contenido está disponible para usted 24/7 en las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica, tanto en el canal de YouTube, Huellas del Futuro. Mira, usted acceda a YouTube y escriba Somos Cuidadores, ahí va a tener contenido, como también en Spotify y en las diferentes plataformas de audio. Así que usted, mire, lo tiene accesible para que pueda ponerse al día, porque hoy, familia, estamos conversando con la patóloga del habla, Jacqueline Torres Borrero, acerca de lo que es precisamente la terapia del habla y lenguaje cuando se tiene un accidente cerebrovascular o cuando hay algún otro situación que surge de enfermedad y se ve en esta área afectada. Así que Jacqueline nos explicó muy bien en el primer segmento acerca de las diferentes afasias y nos quedamos en algo. Y es que, Jacqueline, cuando, a mí me gustaría que habláramos sobre el rol del patólogo. De hecho, una de las cosas que me comentaste es que no es lo mismo el patólogo que el terapista, pero sobre todo en el proceso de la rehabilitación de una persona con afasia. Porque muchos cuidadores tal vez pueden pensar cómo será la terapia, hay que llevarle una evaluación, a dónde hay que ir. De hecho, algunos se pueden preguntar si esto lo cubre el plan médico. Así que un poco para hablar, y esto como preámbulo a cuando le des los ejercicios que me imagino que le traes para que ellos se lleven de tarea para la casa. Un poco cuál sería el rol del patólogo en este escenario. Sí, Ángel, mencionaste, ¿verdad?, sobre el terapista y también sobre lo que es el patólogo. Quisiera antes de comenzar poder hacer, ¿verdad?, la diferenciación entre ambos. Que es bien importante que un terapista pues va a atender población de 0 a 21 años versus a un patólogo que va a atender la población, ¿verdad?, desde la que estamos hablando ahora, que es el adulto mayor. Cuando un adulto mayor, ¿verdad?, pasa por el proceso quizás de un CVA, un accidente cerebrovascular, y, ¿verdad?, a lo mejor tiene algún tipo de las afasias que ya mencioné, lo importante es, ¿verdad?, hacer una evaluación inicial, luego poder diseñar un plan individualizado, ¿verdad?, para lo que es tratar de quizás recuperar o recompensar esas funciones perdidas, ¿verdad? Hablamos un poquito ahorita sobre lo que es la expresión, cuando hablamos de Broca, y hablamos también un poquito sobre lo que es la comprensión, cuando hablamos de Wernicke. También es bien importante el poder quizás hablar un poquito que se afectan también otras áreas como la lectura, la escritura, y pues un patólogo también le va a dar quizás esas estrategias, aparte del proceso de evaluación y quizás ese plan personalizado o individualizado, también le va a dar unas estrategias al paciente y también a la familia, ¿verdad? Para poder quizás comunicarse mejor en el día a día. Cuando también digo día a día, quizás lo que son actividades que puedan realizar, parte de sus rutinas diarias, que como mencionó Ángel, al final voy a estar quizás presentándole un tablero de comunicación que habla un poquito sobre ello. Genial, oye, y cuando mencionaste, ¿verdad? Gracias por eso, porque la parte de la aclaración, porque muchas veces confundimos los términos, ¿verdad? Y es importante saber a dónde tengo que ir, pero me surge una duda y es que
qué tan pronto, qué tan rápido, qué tan inmediato una familia os debe llevar a una persona que ha tenido alguna dificultad, ¿verdad? En lo que él habla, a tal vez a una evaluación con un terapista, o perdón, espérate, ya lo dije mal, Jacqueline, ¿ves? No es un terapista, con un patólogo del habla cuando ve algún indicador. Básicamente quizás lo antes posible, ¿verdad? Pero hay que hacer quizás la aclaración, que es cuando también esté médicamente estable. Sabemos que un accidente cerebrovascular puede ser quizás algo delicado y pues es importante también el poder quizás que ese médico le dé también esa aprobación, ¿verdad? Quizás esa alta o digamos esa recomendación para lo que son los servicios de patología de habla y lenguaje. Sabemos también que el cerebro tiene una alta capacidad de recuperación y quizás el comenzar de manera temprana puede ser ¿verdad? De beneficio y quizás obtener unos mejores resultados. Ya que menciona eso, fíjate, esa es la parte de la intervención temprana. Digamos, sabemos que hablando de Puerto Rico y en Latinoamérica, ¿verdad? Podemos hacer muchísimas más historias. A veces identificar, ya sea que me den una cita, que me den un referido, que el médico me diga, pues sí puedo hacerlo, a veces pueden tardar tiempo, ¿verdad? En algunos casos, semanas, eso en el mejor de los escenarios, ¿verdad? Pero regularmente pueden tardar meses incluso. Así que yo me imagino que las personas al escucharte dicen, pues tal vez no puedo ir de inmediato porque debo de esperar que el médico me dé como que ese visto bueno, go ahead. Tal vez le puedo sugerir al médico o yo ya en casa, en el hogar, puedo tal vez hacer algún tipo de actividades de- simples hasta cierto punto en lo que me llega esa oportunidad de tener una visita con el patólogo o la patóloga para una evaluación, porque en estos casos también hablamos de que esa conexión emocional que se va a estar dando en ese día a día, Jacqueline, pues puede subir de intensidad. Sí, es bien importante desde quizás el principio, desde que identificamos quizás un problema de comunicación, el poder quizás darle algunas estrategias, quizás pues hablar despacio, frases cortas, también el entorno, lo que es a veces ruidos, ¿verdad? Que puedan quizás interferir en el proceso de comunicación, también la utilización de gestos, dibujos, fotos. Me gusta esta parte quizás especificar cuando hablamos de adultos mayores, cuando hablamos quizás de dibujos o fotos, es bien importante, ¿verdad? Que también sean de acuerdo a su edad, ¿verdad? Porque sabemos que cuando, por ejemplo, Ángel, cuando hablas del factor emocional, pues puede haber quizás cierta frustración y entonces es importante también poderle darle esos fotos o demás de acuerdo a su edad, ¿verdad? También el tiempo para responder sin interrumpir, quizás uno no anticipar la respuesta antes que darle la oportunidad, quizás es repetir o reformular si no entiende, ¿verdad? Y también quizás actividades que puedan hacer juntos como una lectura guiada, señalar objetos, juegos de memoria, que quizás en lo que es ese proceso de referido, como bien dices, o se, ¿verdad? Se trabaja lo que es solicitar las terapias, pues serían algunas estrategias que podrían ser de beneficio. De hecho, cuando mencionan la parte de no anticipar la respuesta y demás, lo que me viene a la mente, Jacqueline, es el hecho de que a veces, por no perder la paciencia, ¿verdad? Lo digo entre comillas, familia, pues hacen, adelantan la respuesta o interrumpen, como bien mencionaste, o dime, o señálame. ¿Y qué efecto? Entonces esto también puede tener en la persona que está lidiando con el intentar, con la frustración, ¿verdad? Y hablo desde la persona que está teniendo la dificultad para la comunicación y que eso de alguna manera afecta aún más tal vez el poder comunicarse y la parte emocional. Yo creo que esa frustración, coraje, esa ira que puede surgir en el asunto, a veces la persona que padece la condición o la dificultad la desplaza hacia el cuidador, ¿verdad? Y esto es algo psicológico, familia, esto no es algo
que tenga que ver con la intención, ¿verdad? Esto lo hemos tocado en otros temas con la doctora Ada Kercado. Así que yo creo que esa parte de revestirnos de paciencia y buscar, como bien mencionaste, los gestos, y me gustó mucho eso que mencionaste, la parte de las imágenes que estén en torno a la etapa de desarrollo de la persona, porque a veces vienen con, ¿verdad?, con caritas felices o emoji, pues mira, si a la persona le gusta, pues está cool, pero si no, es una forma también de infantilizarlo y eso puede generar aún más incomodidad y más frustración en ese adulto mayor. Me parece interesante esa parte también que habla Ángel sobre, ¿verdad?, el área emocional y quizás cuando ellos se van a comunicar, porque me viene un poquito a la mente lo que son las diferentes afasias, que pues hay afasias que el paciente está bastante consciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de Broca, que es lo que es el área de la expresión, ¿verdad?, pues está intacto lo que es el área de comprensión. Pues ¿verdad?, paciente está consciente de lo que está pasando. Y también en el segmento anterior hablé un poco sobre lo que es disartria, que también, ¿verdad? Este paciente está consciente, cuando hablamos de disartria, de lo que es el área quizás, ¿verdad?, de habla y comprensión. Y es una parte bien importante que cuando estos pacientes presentan estas dificultades, no es que tengan también un problema de inteligencia, sino más bien, ¿verdad?, que tienen un problema en lo que es expresarse. Y puede ser una parte quizás frustrante para ellos, quizás el que no me puedan entender. O, por ejemplo, cuando voy a hablar y voy a nombrar algo y no es lo que estoy nombrando, porque quizás a nivel cerebral estoy pensando que estoy haciéndolo adecuadamente, pero cuando voy a expresarlo lo hago de manera pues errónea. Sí, y si a eso le añadimos el que sea una incomodidad física o algo o fisiológico, o debe ser algo, o de dolor, ni hablemos, ¿verdad? Porque imagínate que tener una persona que sienta dolor y no pueda tal vez moverse y tal vez no puede decirte específicamente dónde o qué es lo que me duele. Porque a veces familia sepa que hay dolores que no se pueden señalar. A veces dime, señala o tócate donde. Hay veces que no se puede, familia. Así que yo creo que esta parte también nos invita a la compasión aún y dentro de lo complicado, ¿verdad? Que pudiera sonar en este tipo de situación. Jacqueline, el, el, el tema también de cuando las personas, hablaste cuando, ¿verdad?, hacer la evaluación y demás, que me gustaría que abundara un poco cuando lleven al familiar a la evaluación, ¿qué deben de esperar? O sea, tú lo llevas, llega a la cita, llega a la oficina, ¿cómo generalmente se comporta una evaluación dentro de la patología del habla y lenguaje para que las personas puedan familiarizarse y de alguna manera también la persona que le puedan explicar a la persona que lo van a llevar, porque a veces tienen más miedo a cómo va a ser el proceso que a lo que es el proceso en sí mismo? Sí, básicamente cuando es una evaluación, ¿verdad? En lo que es terapia del habla, en el área específicamente con un patólogo, es bien importante quizás verificar, digamos, la fascia que está presentando, ¿verdad? Son varias, como había comentado. El identificar la fascia adecuada, pues va a quizás darle un tratamiento más específico, ¿verdad? Ya he hablado que puede ser lo que es el área del habla, puede ser el área de comprensión, pero también hay afasias como la global, que puede ser tanto lo que es hablar como comprender, y también hay otras afasias como la anómica, ¿verdad? Que ahí puede tener dificultad a nombrar algunas palabras específicas. También me gustaría hablar un poquito sobre lo que es anómica, que Ángel, en el segmento pasado hablaste sobre quizás las demencias, y estas afasias pues también pueden estar presentes en lo que son las demencias. E interesantemente, no es dentro cuando se hace el equipo de profesionales que atienden a las personas que tienen algún tipo de demencia o Alzheimer, ¿verdad? O Parkinson y demás, no siempre se habla precisamente del patólogo. Y qué importante sería. Yo creo porque hasta cierto punto las terapias que realizan con el patólogo pueden servirle de estimulación cognitiva a este paciente, a esta persona, porque lo están obligando
a ese cerebro, a hacer plasticidad, hacer otras cosas. Yo creo que es algo que deberíamos tal vez replantearnos cuando se está trabajando con ese plan de tratamiento. Nos quedan un tiempo justo, pero antes de unas recomendaciones finales, sí me gustaría que nos hables de qué ejercicios, qué actividades ellos pueden tal vez realizar en el hogar con ese familiar una vez, digamos, para fortalecer lo que haga el familiar con el patólogo. Sí, parte, quizás, ¿verdad? Que hablé también un poquito ahorita sobre ellos. Es bien importante el poder también un entorno adecuado, ¿verdad? Cuando este paciente se vaya a expresar, parte de lo que también había comentado, el darle ese tiempo, sin, ¿verdad? Sin interrumpirlo. También es bien importante lo que es quizás darle un medio, ¿verdad? Para él poder comunicarse mientras está pasando por este proceso. Existen diferentes alternativas, ¿verdad? Como un tablero de comunicación. Hoy en día está la tecnología que también pueden implementarla y pueden ayudarle a que también este paciente, como dice Ángel, que pueda quizás, si tiene dolor, si se siente mal, si tiene quizás algún gusto en preferencia, vamos, si se quiere comer algo quizás que desea, pueda quizás verbalizarlo y poder comunicarse. Creo que es lo más importante. Algunos ejercicios que hagan o que se recomienden, tal vez, o masajes incluso. ¿Verdad? Y estoy un poco hablando desde los mitos, porque en ocasiones escuchamos que le dicen, mira, pues ponle parchos de corriente, pero espérate, pero eso lo hacen los de terapista físico, o no, pero entonces se le pueden dar masajes o hacer algún tipo por ejemplo, con alimentos dentro, si no hay ninguna dificultad para tragar. También esas son actividades que suelen incluir en las recomendaciones. Bueno, sí, vengo ¿verdad? A contestar quizás desde lo último que me mencionas en cuanto a la alimentación. Ya quizás es otra área, ¿verdad? Que puede trabajarse si se ve afectada, ¿verdad? Porque dependiendo de la lesión, si hablamos a nivel cerebral, si lo que son esos nervios que tienen que ver con lo que son las áreas de alimentación, pues ahí también necesitaría una evaluación, lo que es disfagia, alimentación. Ahora cuando hablamos más bien de ejercicios, pues sí, hay algunos pacientes que se trabajan algunos ejercicios que vienen siendo ejercicios promotores, ¿verdad? También se utiliza algunas técnicas como lo que es el espejo para que ellos puedan quizás verse cuando están produciendo esa habla. Son estrategias que a veces le ayudan bastante en lo que son los tratamientos. Qué bien. Y que son muchas, son estrategias que ellos pueden realizar cómodamente en el hogar e incluirlo como parte de la rutina. Yo creo que una de las cosas que es importante que la familia que nos escucha a través de Católica Radio comprenda es que, oiga, incluirlo dentro de la parte de la rutina diaria, la actividad física adaptada, actividades de movimiento, dentro de las limitaciones que tenga, y también algunas como esta pueden servir para la estimulación cognitiva, para que entonces se mantenga, para que haya plasticidad en el cerebro, para que continúen esas neuronas, mira, ahí batallando y fortaleciéndose. Y por qué no prevenir. Y si pasa algo, pues mire, de esa manera, ¿verdad? Continuar mejorando. Jacqueline, nos quedan un par de minutos. Me gustaría que puedas compartirle un mensaje a nuestros cuidadores. Yo creo que para ellos el tema de hoy los pone en perspectiva de que si puede ser o resultar complicado atender a alguien que habla, se comunica y me entiende, cuánto más puede ser si de alguna manera pasa algo que afecte eso, y no tener tal vez esa retroalimentación, o la retroalimentación que estoy teniendo no la entiendo. Así ¿qué mensaje le diría a modo de cerrar este tema que nos has traído hoy? Lo que es acompañar a alguien con afasia, ¿verdad? Es un reto emocional. Yo creo que tanto para el cuidador como quizás para, ¿verdad? El paciente, el adulto mayor que está siendo cuidado, ya que lo que son las destrezas comunicológicas son bastante importantes, y más el poder saber, ¿verdad? ¿Qué necesita? Creo que puede ser bastante frustrante, ¿verdad? Para ambos. Pero lo que es la presencia, nada más el estar,
es una forma de comunicación. Quizás el poder buscar apoyo de diferentes profesionales sería algo de mucha ayuda. Y igualmente poder quizás hacer algunos ajustes en las actividades diarias, como mencioné anteriormente, lo que es algún tablero de comunicación, algunas modificaciones que se puedan realizar. También es bien importante poder conocer las emociones y buscar momentos, ¿verdad?, para ti en cada espacio, ¿verdad? Y si a lo mejor pues necesitas quizás algún tipo de ayuda, poder entonces buscarlo. Sin duda, así que esa parte importante, y fíjate, te escuché y me vino a la mente el rol importante que el familiar, el cuidador tiene entonces para las citas médicas en estos casos, porque tal vez llevar una bitácora, hacer, ¿verdad? Como decimos en las reuniones, minutas, bitácora, registro, usted que pueda escribir esos cambios que ha visto o esas incomodidades, malestar que poco a poco le ha podido comunicar su familia que tiene la dificultad, anotar las cuestiones de cuando venga la cita médica, ¿verdad? Pueda comunicárselas en el tiempo al doctor, porque pues sin duda, pues sabemos que puede ser un reto fuerte y estamos hablando de un área que se afecta, pero sabemos que también se afecta la movilidad, así que se suban muchas cosas para esa cita médica, así que nada, le invito familia a que tome esas recomendaciones, las ponga, mira, por ahí, las anote. Si usted está pasando, ¿verdad?, por una situación como esta, pues sepa que el beneficio que puede ser tal vez incluir un patólogo del habla para este proceso. Así que Jacqueline, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy aquí en Somos Cuidadores. Me encantaría que luego podamos hacer otro programa para hablar acerca de la disfagia. ¿Lo dije bien? Sí, Y así poder conversar como así que Jacqueline, gracias por estar con nosotros. un placer. Pues bueno, familia Católica Radio, ya usted sabe que si necesita apoyo emocional, apoyo de psicología clínica o trabajo social clínico, puede comunicarse a la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, llamando al número que usted conoce, al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414, como de igual forma si está atravesando algún tipo de pérdida o duelo, puede comunicarse con la Oficina para el Manejo de Pérdida y Duelo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, llamando al 787-841-2000, extensión 1413. Así que familia, usted sabe que si tiene dudas, preguntas, si desea que le demos voz a sus historias, si quiere enviarle una pregunta a nuestra invitada y a la patóloga del habla Jacqueline Torres Borrero, sabe que nos puede enviar un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu y nosotros con mucho gusto los vinculamos con la clínica, le enviamos la pregunta a nuestra invitada. Bueno, ya usted nos conoce. Así que familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.